Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El día de hoy, lunes 9 de octubre del 2017, pues con su programa Volviendo a la Senda Antigua. El día de mañana será un día de algarabía, pues hay fiesta en todo el Perú, porque celebramos el partido Perú-Colombia. Así que rogamos a Dios para que el día de mañana no suceda absolutamente nada y todo esté en paz. El día de hoy el tema se denomina confusión doctrinal. Una pregunta: ¿la desobediencia trae confusión? ¿El no hacer caso a los mandatos de Dios te extravía de la verdad? ¿Dios te puede enviar un espíritu engañador cuando eres soberbio? Pues mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fuerte, ¿verdad? Así que los dejo con el tema confusión doctrinal y le doy pase al pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis. Así es. Buenas tardes a todos los hermanos que se conectan en este canal Facebook, Dios mediante, el día lunes 9 de octubre. Como ya lo mencionó el hermano, cabe resaltar, estamos alegres porque el Perú mañana va a jugar, y no solo por el juego que se va a dar, sino porque toda la nación está en unidad ante este evento. Bien, yo soy su amigo el pastor Agner Añasco, de la Iglesia Restauración a las Naciones, un programa más en vivo por la misericordia del Todopoderoso. Ahora vamos a ir a nuestras Biblias. El tema de hoy, hermanos, es muy importante. Mientras lo analizaba, lo estudiaba, veía algo sorprendente de lo que está pasando a la iglesia, que debe ser, que estoy seguro que es la preocupación de todos los pastores que al menos se mantienen en la doctrina bíblica. He tomado durante todo este tiempo los comentarios, las llamadas telefónicas, a través del Messenger, preguntas en privado, a través del WhatsApp, pastores y hermanos que me llaman y consultan por preguntas teológicas, bíblicas, de la Biblia, sobre acciones que se están dando en las iglesias y ellos no tienen claro si es correcto o si no es correcto. Por eso que de todas esas preguntas he recopilado, he tomado siete preguntas que he visto que son de vital importancia, que van a ayudar a muchos cristianos a identificar si en el lugar en que están, en la iglesia en que están, es una iglesia que está al menos tratando de mantenerse en la palabra de Dios, o si es una secta religiosa, o si es una iglesia apóstata o una secta. Y eso es lo que hoy quiero enseñar. Para ello he tomado el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 20. El nombre de este tema se llama confusión doctrinal. Preguntas y respuestas doctrinales. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del amado Espíritu Santo, leemos la palabra. Santiago 5:20 dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Fueron las últimas palabras escritas por el apóstol Santiago, las últimas palabras que llegó a decir en toda la conclusión de todo el escrito que le había hecho. Si nosotros comenzamos a ver donde Santiago empieza, habla de la sabiduría que viene de Dios, habla de los hacedores de la palabra, amonesta contra la parcialidad, habla de la fe sin obras, habla de la lengua, habla de la amistad con el mundo, habla del juzgar a los hermanos,
habla de la vanagloria de la vida, habla contra los ricos, habla contra la paciencia sobre la venida del Señor Jesucristo y termina diciendo: quiero que sepas, queremos, dijo el apóstol a través de esta carta, quiero que sepas, pastor, predicador, tú que tienes la palabra, que estás llevando la palabra de repente a diferentes naciones, en iglesias, que tienes la oportunidad de pararte en un púlpito y hablarle a la iglesia del Señor. Dice: si haces volver del error, del camino a un pecador, lo salvarás y cubrirás multitud de pecados. Qué interesante. La iglesia hoy en día, avisada por el apóstol Pablo, está caminando en algunos errores. Se está yendo en confusión de términos y palabras que no son las correctas, sino que son usadas con el único fin de extraviar al pueblo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando bajaba del monte, vio a miles y a miles de personas que estaban alrededor esperando que Él llegara para oír la palabra de Dios, y Él se conmovió dentro de sí, se compugió y dijo estas palabras, que los vio como ovejas que no tenían pastor. Pero la pregunta es, toda esa gente acudía a una sinagoga que representa a una iglesia o como nosotros queramos ver, a una congregación donde se hablaba de Dios. ¿Y quién eran sus pastores o sus dirigentes? Eran los fariseos o los líderes religiosos de ese entonces. Pero a pesar que ellos iban a estos lugares, Jesús les llegó a decir que estaban como ovejas sin pastor, porque no les enseñaban la verdad de la Biblia, sino que estaban enseñando tradiciones humanas, doctrinas humanas, conceptos humanos, definiciones de hombres, teorías filosóficas. Habían metido muchas cosas como es el humanismo, como es la filosofía, mas habían sacado la palabra de Dios. Por eso que hay muchos hoy en día en las iglesias evangélicas o las iglesias cristianas que están dentro de las iglesias, pero son como ovejas que no tienen pastor, no tienen dirección. Usted conversa con uno de ellos y les pregunta sobre la doctrina, les habla sobre la palabra, hermano, están en otra, ni siquiera conocen lo que es la doctrina, ni siquiera saben qué es ser cristiano. Por eso que da mucha tristeza de ver iglesias abarrotadas que solamente se alimentan de pura paja seca, de puro papel, de puro concepto humano, de pura idea humana, de pura filosofía, de pura ciencia humana y nada de Dios. Ovejas que están descarriadas. Por eso que el apóstol dijo: el que haga volver del error del camino a un pecador. Y hablamos de errores. Hoy vamos a escuchar este tema, confusión doctrinal, donde nos va a aclarar realmente la posición en la que estamos y en la que usted está. La primera pregunta que se me hizo: pastor, escuche bien, pastor, ¿por qué muchos se hacen llamar pentecostales o defienden el llamarse pentecostés? Vuelvo a repetir la pregunta que se me hizo. Pastor, ¿por qué muchos se hacen llamar pentecostales o defienden a capa y espada el llamarse pentecostés? Aquí hay algo muy interesante que quiero enfocarme para que usted entienda. Hay una corriente que yo le he mencionado en muchas oportunidades del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, llamado el pentecostalismo. Pero no tienen clara la definición de lo que es el pentecostal o pentecostés. Ellos creen que el pentecostés simplemente es la venida del Espíritu Santo. El pentecostés va más allá de eso. No es solo la venida del Espíritu Santo. El pentecostés es una fiesta. Pero ellos han hecho de esta fiesta, han hecho de este evento judío, porque es de la nación de Israel, una doctrina, al punto de que defienden tanto que si usted no es pentecostés o si usted no se hace llamar pentecostés, usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es cristiano, usted no cree en Dios. O sea, una serie de conceptos si tú no te haces llamar pentecostés. Y ellos creen que al hacerse llamar pentecostés, creen que ya ganaron el cielo y que es todo el evangelio ser llamado pentecostés. Por eso quiero ahondar un poquito en esta pregunta,
para saber primero qué es el Pentecostés y por qué llegó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a abrir la Biblia también en Joel 2:28, donde habla sobre la venida del Espíritu Santo, y vamos a ver sobre esta fiesta. Primero quiero que usted preste atención sobre la fiesta, los orígenes de esta fiesta en Israel. La fiesta del Pentecostés. Mira, en griego, Pentecostés significa 50 costales. Penta, 5 o 50 costales. O sea, la fiesta de los 50 costales, también conocida como el Shavuot. Shavuot. ¿Qué es el Shavuot? El Shavuot en hebreo es semanas. Semanas. Y por esto también es conocido como la fiesta de las semanas. Mire, le estoy hablando de historia bíblica, de lo que dice la Biblia. Es conocido como la fiesta de las semanas, y su fecha caía después del conteo de las 7 semanas o del Omer. ¿Qué es el Omer? Según Levítico 23:15, ahí habla de un Omer de 7 semanas. En el mes de Sivan, y como se celebraba en el contexto de la cosecha, escuche bien esto, de la fiesta de la cosecha y del trigo, también era conocida como la fiesta de la cosecha, según Éxodo 34:22. A ver, vamos a ver qué dice Éxodo 34:22 sobre esta fiesta. Celebraba la fiesta de las semanas, de las primicias, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año. ¿De quién? De Israel. Mire, estamos hablando de historia para poder llegar a lo que es el Pentecostés. Bien, porque en ese tiempo también se daba esta celebración de estos frutos, que era el trigo y la cebada, de la cosecha. También lo cita la Biblia en Deuteronomio 8:7, donde Dios mandó que se celebrase esto. La fiesta de las semanas, el Shavuot, se celebra en el mes de Sivan. Entienda esto, exactamente 50 días después del segundo día de la cosecha de la Pascua. No son los 50 días que esperaron para que llegase el Espíritu Santo. Conocido la celebración de la Pascua, después de la Pascua, que es el Pesaj. En Israel, los judíos celebran el Pesaj, que es el día de la Pascua. Jesús también celebró el Pesaj, el día de la Pascua, cuando comió la cena. De ahí a 50 días, la consideraban como una fiesta seguida. Otros la consideran como una fiesta separada para la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta de la cebada y del trigo. Bajo ese cumplimiento, escuche bien esto, bajo ese cumplimiento de esta fiesta de las 7 semanas, se puede aplicar o se puede analizar de que Dios siempre ponía las cosas en tiempos puntuales. Entonces, para muchos de nosotros creemos que las oportunidades que Dios vio vividas en cuanto a estas fiestas solemnes era para enseñar y planificar las profecías que ya se habían dado en los tiempos que iban a venir, en los tiempos del Mesías. Recuerde usted, amado hermano, teólogo, me gustaría que hubiera algún teólogo oyéndome. Sabemos de que todo lo que se hizo en el tiempo de Israel, en el tiempo de los judíos, era una sombra de lo que iba a acontecer en los tiempos de hoy. O sea, que todo lo que se hizo, las leyes ceremoniales, ya nosotros no debemos hacerlas, porque fueron una sombra y fueron cumplidas o relatadas en dirección al Mesías, el cual ya vino y lo recibimos como Señor y Salvador. Bien, ¿sabía usted, amado hermano, de que el Pentecostés se dio hace muchos años, no en la venida del Espíritu Santo, sino que se dio en los días de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, 1, 9 y 11. Miren, históricamente, mientras usted va buscando Éxodo 19, del 1 al 9 y hasta el 11, capítulo 11, va usted a encontrar históricamente que el primer Shavuot se celebró en el monte Sinaí. Cuando Dios convocó a Moisés y al pueblo de Israel
para entregarles la Torá, o sea, la ley, para entregarles la Torá, que era la ley, que es la ley, o sea, las enseñanzas. Por lo tanto, dice la Biblia que cuando acontece esto, según la Biblia, en Éxodo 19:1, es el primer Pentecostés que llegó ahí. O sea, ahí se celebró la primera fiesta del Pentecostés, al igual que todas las fiestas. También se requiere de nuestra preparación mental y física, la cual Moisés instruyó al pueblo para que se preparase mental y física y no tuviera contacto sexual con sus mujeres, para recibir ¿a quién? La presencia de Dios en el monte Sinaí. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Éxodo 19, del 1 al 10. Dice, vamos a ver el relato. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Lo mismo que pasó en el Pentecostés, en el día de la venida del Espíritu Santo. Este es el primer Pentecostés que ya se dio. Por eso les dije anteriormente, recuerden que todo eso era sombra de lo que tenía que acontecer con el Mesías. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de las bocinas iban en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés en la cumbre del monte, y Moisés subió. Esta fue la primera vez que el pueblo de Israel se encontró con Dios, o con el Dios Todopoderoso, con el Eterno, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y de Jacob, donde pudo presenciar la presencia de Dios a través de fuego. Es lo mismo que pasó en Hechos 2, pero esta fiesta que se dio fue la oportunidad más clara, fue la oportunidad mejor de todas, donde se da el cumplimiento de Joel 2:28, donde dice que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda criatura o sobre toda carne. Así dice el texto. Según Hechos 2, había una fiesta donde todos los judíos de diferentes nacionalidades se reunían. Qué gran oportunidad para que el Evangelio se disipara por doquier. Dios escogió esta oportunidad. Pero hay muchos cristianos que desconocen la historia, que desconocen la Biblia. Y esa es una tristeza, amado hermano. Yo sé que si hay un teólogo oyéndome, me va a dar la razón. ¿Cuál es el problema de hacer doctrinas? Aún las fiestas judías las hacen doctrinas. Es la ignorancia o la falta de preparación teológica o académica sobre la Biblia. No tenemos preparación. Tenemos que reconocer que la iglesia evangélica está siendo engañada porque no está preparada para poder enfrentar los abates teóricos, los abates ideológicos de los falsos profetas, de los falsos creyentes, de los falsos maestros. No tenemos esa capacidad y somos rápidamente engañados. Miren, hermano, a tal punto que esta fiesta se ha hecho una religión de esta fiesta. Se ha convertido el Pentecostés ya no en un evento donde llegó el Espíritu Santo, ya no solamente en un evento majestuoso de Dios al llegar el Espíritu Santo, porque el que le da al Pentecostés o a esa fiesta Pentecostés un realce prácticamente nacional, internacional, mundial a través de la Biblia, ha sido la venida del Espíritu Santo, precisamente la llegada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no va a estar llegando todos los domingos en tu iglesia, lo cual muchos están pretendiendo hacer, de que el día del Pentecostés vuelva a pasar el día domingo en un culto en tu iglesia. Y esto se ha hecho una religión. Se ha hecho una religión. Los pentecostales han hecho doctrina
la llegada del Espíritu Santo y no al Espíritu Santo en sí. Y no al Espíritu. ¿Por qué? El Señor pudo haber mandado el Espíritu Santo de repente en una fiesta, en ninguna fiesta o en un lugar donde no iba a haber eventos. ¿Y cómo estarían los cristianos hoy si de repente el Espíritu Santo hubiera llegado en un día cualquiera? Hubieran agarrado ese día como una enseñanza que hoy lo dan. ¿Tuvieran los cristianos hablando mucho de ese día? Precisamente del día, no de la llegada. Por lo tanto, los pentecostales han hecho doctrina la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés o en la fiesta, mas no al Espíritu Santo. Porque si usted le pregunta a un creyente de esta moda o de esta corriente pentecostés o pentecostal, ¿qué es el Espíritu Santo? Hermanos, no saben ni a dónde están parados. No tienen el conocimiento de el Espíritu Santo. No saben, al punto que hasta lo confunden con muchos espíritus. Cuando dicen, el Espíritu me dice, el Espíritu me dijo. Cuando la Biblia dice claramente que en estos postreros tiempos habrán espíritus engañosos. Desconocen, no conocen al Espíritu Santo y se pretenden hablar del día del Pentecostés. Los pentecostales también se adjudican el poder sobrenatural de ese evento. Ellos dicen que como ellos creen en el día del Pentecostés, entonces ellos tienen un poder sobrenatural. Ellos tienen un poder sobrenatural y ellos son lo máximo en cuanto a poder. Mira, hermano mío, si una hoja se mueve, es por el poder de Dios, no por tu poder. Si no cae un pelo de tu cabeza, es por el poder de Dios, no por tu poder. Por eso digo, y me ratifico, los pentecostales han hecho de esa fiesta una religión. Su religión se llama pentecostal. No son nada evangélicos. O sea, no tienen nada del evangelio. Están desviados, como dice Gálatas 1:6. Les han predicado otro evangelio y Satanás es astuto para eso. 3. Los pentecostales se adjudican tener el poder más que otros con el hecho de llamarse pentecostales. O sea, ellos se sienten poderosos, intocables. Ellos les gusta juzgar a los que dicen que no son pentecostales y tienen una pelea entre ellos, hermano. Los pentecostales se adjudican dueños del Espíritu Santo. O sea, ellos son los únicos que tienen al Espíritu Santo porque ellos dicen que son pentecostales. Por lo tanto, otras iglesias que no le dan realce a la fiesta del pentecostal, pero sí al Espíritu Santo que llegó en ese día, pero no andan hablando de la fiesta, que el Pentecostés, o sea, no tienen enfocado su mente en eso. Para los pentecostales, ellos no tienen al Espíritu Santo. Esa es una mentira del diablo. Para los pentecostales, se adjudican ser dueños de los dones, al punto que han hecho una doctrina a los dones. La persona que no tiene los dones espirituales no tiene a Dios. Cuando la Biblia dice, son todos maestros, todos tienen don de lenguas, todos tienen don de sanidad, no todos tienen los dones, pero los pentecostales dicen tener todos los dones. Todos los dones dicen ellos tenerlos, por lo tanto la iglesia que no los tiene no es de Dios. Ese es el concepto de la religión pentecostal en los días de hoy. 7 o 6. Los pentecostales alegan que el que no habla lenguas no es pentecostal y no ha sido bautizado por el Espíritu Santo y no tiene el Espíritu Santo. Han hecho de las lenguas una doctrina, que el que no habla lenguas no es pentecostal, no tiene al Espíritu Santo. Esa es una mentira de Satanás. Es una mentira para meterte orgullo y digas, el hermano no habla lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo lo hemos recibido en el momento en que recibimos a Jesús, porque Él viene a hacer el proceso de adopción, de regeneración, de santificación, nos viene a redimir a través de la sangre de Cristo. Sí tenemos al Espíritu Santo. Amado hermano, no se deje engañar. El hecho que usted no habla lengua no significa que usted no tiene el Espíritu Santo. El hecho en que usted no tenga el don de lengua no significa que usted no tiene el Espíritu Santo. De repente tiene otro tipo de dones que uno no los conoce. Los pentecostales dicen que cada culto de domingo se repite en sus iglesias el día del Pentecostés. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tristeza! ¡Qué ignorancia!
Ellos dicen que porque se mueven en un éxtasis colectivo, en una psicosis colectivo, y ahí vemos al hermano que comienza a darle vueltas a la hermana, la agarra de la cabeza y le da 7 vueltas, 8 vueltas, la hermanita comienza a entrar en psicosis, a moverse para allá, para acá. Entonces eso para ellos es el Pentecostés. O sea, qué ridículo, pastor, que tú estés tolerando eso, que estés tolerando que el moverse como borrachos en tu iglesia es pentecostal. Estás mal, estás muy mal. Eso no es Pentecostés. Eso se llama psicosis colectiva. Esa es religiosidad. Eso es emoción. Dios no tiene que ver nada con las emociones. En ese sentido, amado hermano, en ese sentido, eso es una histeria colectiva. De ver a un hermano que se mueve y se mueve porque le dieron vueltas. Eso no es pentecostal. Y la gente o los pentecostales de esta religión creen que eso es. Y que todos los domingos en su iglesia llega el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo está en una metidera y una salidera. Para ellos llega el domingo, se les va el lunes y esperan el domingo para que otra vez llegue. Y el lunes se les vuelve a ir. Y así están domingo tras domingo esperando que llegue el Espíritu Santo. Y se les va el lunes y así están constantemente. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde hemos llegado, pastor? Amado hombre de Dios, sal del error. Sal del error. Estás conduciendo a tu congregación al infierno. Los estás llevando a que se vuelvan herejes, a que se vuelvan apóstatas, y el peligro sobre todo es que se les meta un demonio y los comience a usar y los comience a manipular y empiecen a engañar a miles y miles de cristianos. Otra cosa, los pentecostales, como punto número 8, se creen superiores a alguien que no lo es. Ya, si alguien me está viendo que es pentecostal, ya, ahorita me está criticando. Ahorita me está dando duro el que es pentecostal. Porque los pentecostales, ellos dicen que ser pentecostal es tener falda larga, es ser pentecostal es tener camisa larga, así como la tengo yo. Ser pentecostal ya no es mirar fútbol. O sea, para ellos ser pentecostal es ser lo máximo. Mira, hermano, qué bueno que yo no soy de la religión pentecostal. Soy cristiano evangélico y después les voy a decir por qué. Segunda pregunta. Espero que les haya quedado claro hasta ahí. Espero que les haya quedado claro. El evangelio no es pentecostal, el evangelio es el evangelio, la palabra de Dios. Separemos la religión pentecostal y separemos el evangelio. Pregunta número 2. Pastor, ¿por qué nos hacemos llamar cristianos evangélicos? ¿Por qué otros hacen llamar cristianos católicos, cristianos mormones, cristianos testigos de Jehová, etcétera, etcétera? Es muy sencillo. Primero, cada persona representa su credo o su facción, o la facción a la que está siguiendo, o a la que se inclina. Primero, debemos entender eso. Cada persona representa el credo, o sea, sus creencias o la facción a la que más se inclina. Nosotros, ¿por qué nos hacemos llamar cristianos? Vamos a responderle a este hermano. Primero, la palabra cristiano se les llamó por primera vez en Hechos 11:26 en Antioquía. La reunión de personas, en ese entonces Pablo estaba 1 año ahí predicando y por primera vez se les llamó en Antioquía cristianos, por primera vez. Eso se encuentra registrado en Hechos 11:26. Pero la palabra cristianos en griego tiene dos significados, porque son dos palabras. Christis ano. Así es en griego. Christi significa ungido. Escuchen bien esto. Christi, donde viene la palabra Cristo, ungido, significa ungido. Anos significa pequeños. Por lo tanto, si unimos esas dos palabras, significaría pequeños ungidos. Pequeños ungidos. Y Jesús dijo, manada pequeña. O sea, guarda mucha relación. Somos pequeños ungidos. No somos lo máximo, no somos la última Coca-Cola del desierto. Por más que te hagas llamar apóstol, profeta, quien sea que tú seas, eres un siervo inútil, como lo soy yo. Somos siervos inútiles. Por lo tanto, cristiano en griego significa pequeños ungidos. ¿Por qué nos hacemos llamar evangélicos? Porque nuestra fuente de información teológica o de conocimiento teológico
de conocimiento teológico es la Biblia. Entonces, ¿por qué otros hacen llamar cristianos católicos? Uno, porque son pequeños ungidos, pero su conocimiento o su base o su fuente de conocimiento es el catecismo. Y así los cristianos mormones, ellos son pequeños ungidos porque usan la palabra cristiano, pero su fuente es el libro de Mormón, y así sucesivamente. Entonces nosotros somos cristianos evangélicos, uno, porque somos ungidos por el Señor, y dos, porque nuestra fuente teológica o nuestra fuente de conocimiento es la Biblia. Amén. Amén. Para el hermano que me hizo esta pregunta, ojalá le pueda ayudar la respuesta que le he dado. 3. Me hacen otra pregunta. Pastor, ¿qué es doctrina? Sencillo, mi hijo. Conjunto de enseñanzas o principios básicos muy importantes de una religión o de un partido político. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es doctrina? Es un conjunto de enseñanzas o de principios básicos fundamentales, o sea, muy importantes. Nadie los puede violar. Nadie los puede cambiar porque ya están impuestos, tan importantes, de una religión o de un partido político. En este caso, del Evangelio. Son partes importantes, enseñanzas muy importantes, no negociables. No negociables. Esa es doctrina, un conjunto de enseñanzas. Pregunta número 4. Pastor, a ver, esta pregunta sí es un poquito amplia. Pastor, soy un cristiano de 1 año. Qué bueno, hijo. Y quiero saber que si no colaboro con las actividades, o sea, apoyadas, cevichadas, etcétera, de la iglesia, me iré al infierno, porque mi pastor me ha dicho que si yo no colaboro, entonces yo me voy a ir al infierno. Quiero saber si eso es verdad. Deme su consejo. Lamentablemente, eso estamos viviendo hoy. Si no ofrendas, te vas al infierno. Si no diezmas, te vas al infierno. Si no compras polladas, te vas al infierno. Si no sales a vender anticuchadas, te vas al infierno. Si no aportas dinero para construir el templo, te vas al infierno. ¿Qué está pasando? ¿Que es insuficiente el sacrificio de Jesús? ¿Que es tan insuficiente el sacrificio de Jesús para ir al cielo? ¿Que tengo que ir a vender? ¿Tengo que aportar? ¿Tengo que hacer algún sacrificio extra? Lamentablemente, amado hermano, usted que me ha hecho esta pregunta, lamentablemente su pastor le está mintiendo y lo que está buscando es manipularlo y hacerlo a usted un esclavo en ventas de la iglesia. No es así, no es así. La Biblia dice claramente en Eclesiastés 5, cuando vas a la iglesia o cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie en acercarte más para vender, más para comprar. ¿Dirá eso? No, dice más para oír que para ofrecer, que para dar. El objetivo de ir a la iglesia los días domingos, los días sábados o los días particulares que usted ha estipulado, no es para ir a comprar, no es para ir a vender, es para ir a oír la palabra de Dios, es para ir a oír la palabra de Dios. Escuche bien, amado hermano, usted no puede ir con el objetivo a la iglesia a ver qué hicieron de comida, a ver qué se va a vender, a ver qué es lo que voy a comprar. Usted va a la iglesia con el propósito de oír la palabra de Dios. Si usted está yendo en una iglesia que cuando usted llega lo primero que encuentra en la entrada es papitas rellenas, pollito, lo que encuentra es cevichada, y si usted no entra, si usted va y no compra, le van a criticar, le van a mirar mal, hermano, córrase de esa iglesia. Esa iglesia no es una iglesia, esa iglesia es un tabaret, esa iglesia es un restaurante, esa iglesia es una empresa, esa iglesia no es de Dios, es una iglesia que está usándola a usted para fines lucrativos, y la iglesia del Señor no es para fines lucrativos. Yo sé que usted me va a odiar, pero no importa, porque si el Señor Jesús estuviera hoy, en estos días, agarraría un cabresto y las ollas del aguadito que usted vende, las ollas de la pollada que usted hizo, se las revolcaría por el suelo, porque le diría: mi casa es casa de oración, mas ustedes le han hecho un restaurante. Tengamos mucho cuidado con eso. Al hermano que me preguntó esto, hermano, retírese de esa iglesia y búsquese una iglesia donde no le pidan que vaya a vender papitas, pollito, y vaya por la palabra de Dios. Si le están exigiendo a usted que si usted no vende se va al infierno, váyase de esa secta. Esa no es iglesia, es una secta religiosa.
Bien, pregunta número 5. Pastor, tengo 3 años de convertido y me gustaría ser pastor. Buena obra desea, pero aún no estoy casado. ¿Puedo ser pastor sin estar casado? Bien, vamos a los requisitos. Mira, hermano, el que desea ser pastor, buena obra desea. Dios no le quita el deseo. Dios no se opone a que usted desee, anhele pastorear. Pero pastorear, amado hermano, no es vender tacos, no es vender ceviche. Pastorear no es cantar un coro. Pastorear no es un texto bíblico o leer un texto bíblico. Pastorear no es dar un consejo. Pastorear es más allá de todo eso. Es una labor muy preciosa, pero sacrificada. Una labor muy interesante, pero sacrificada. Pero vamos a leerle al hermano que quiere ser pastor y dice que no es casado. Vamos a leerle los requisitos. Si usted califica por estos requisitos, hermano, usted tiene la venia, no mía, sino de Dios, a través de su palabra, y usted puede ser un pastor. Pero si usted no califica a los requisitos que yo voy a mencionar, hermano, espere su tiempo, espere su momento. Llegará el momento en que estará casado y tendrá los requisitos que dice la Biblia, y entonces usted puede ser un pastor. Leamos. 1 Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel, o sea, indudable. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o sea, el que va a dirigir la iglesia, el que va a supervisar la iglesia y que va a tener a cargo un grupo de creyentes, sea irreprensible. ¿Qué significa esto? Que no tenga deudas, que no ande en malos pasos, que no ande en cosas malas, persistiendo ahí. Pero de repente usted, pastor, yo tuve una caída, pastor, yo cometí esto. Muy bien, lo cometiste. ¿Pediste perdón? Amén, pastor. Entonces Dios te perdonó. ¿Sigues haciendo lo mismo? Ya no. Entonces ya no eres, ya eres irreprensible. No eres irreprensible cuando estás haciendo lo malo. Escucha bien esto, porque hay muchos hermanos que le han puesto una cruz enorme, tan grande, que han invalidado el perdón. Hay mucha gente que dice, el hermano ya no puede ser pastor porque pecó. O sea, y el perdón de Dios que no sirve, que no funciona. O sea, Dios te perdona, pero te condiciona. Dios te dice, te perdono, pero eso sí, ya no te doy de comer, ya no te voy a dar bendición, ya no vas a tener cargos en la iglesia, ya no puedes servirme. ¿Esa es la condición de Dios para el perdón? No, hermano, amado hermano, el perdón cubre todas las faltas. ¿No dice Dios que si tus pecados fueren rojos vendrán a ser blancos? ¿Cuándo tú no puedes ejercer el cargo de pastor? Cuando estás metido en el pecado, cuando estás adulterando, cuando estás fornicando, cuando estás metido en el pecado y no quieres salir de ello, no puedes ejercer tú un cargo pastoral. Pero si tú pecaste, caíste, te arrepentiste, pediste perdón, restauraste tu vida, usted puede volver a ser pastor. Irreprensible. Marido de una sola mujer. ¿Cuántas esposas tienes ahorita? Una sola mujer. Muy bien. Sobrio, o sea, que no ande hablando sonceras, ni contando payasadas, ni chistes. O sea, una persona sobria. Prudente, que abre su boca para decir lo que tiene que hablar y no para contar lo que dijo el compadre, la comadre, sino que una persona muy prudente. Decoroso, que sepa vestir, hermano. Hay hermanos que visten como payasos. Tuve la oportunidad de hablar con un joven de otra denominación. Hermano, este joven cursaba los 28 años y parecía un anciano. Unos pantalones, pero así que parecían alforja o parecían saco de papas, con una camisa de esas bien viejas, horrible. Y yo le pregunté, oye, tú eres un jovencito, ¿por qué te vistes así? No, es que en mi iglesia así se visten los que son santos. Hermano, dice que te vistas con decoro, no que te vayas al extremismo. Hay de todo. Hay los que se visten, hermano, horrible la forma en que se visten, indecorosamente. Y hay los que se visten exageradamente. Todo eso es indecoro. Pues no puede haber un pastor que ande pues con la camisita pegadita, con el bibirí, enseñando los pectorales, enseñando el trasero. O sea, hay que vestir con decoro. O tampoco no puede pues un pastor vestirse, o un hermano vestirse pues de una manera como se viste en la calle. Por ejemplo, hay unos que se visten con unas caras de monstruos o de calaveras en los polos, por acá, o sea, horrible, unas vestimentas feas. Eso no le agrada al Señor. Tiene que ser una persona que se vista con decoro.
que se vista bien. Igual las hermanas. Las hermanas piensan que al ponerse una falda larga que les da hasta los tobillos, que parece costal de papas, ancho, fea, se ven ahí, tienen 15 años y pareciese que fueran chicas de 40, 50 años, viejitas, se ven con el pelo hasta el suelo, hermano, ya exagerando. La Biblia dice con decoro. Eso no es decoro, hermano. Eso no es decoro. Eso no es decoro. Decoro es vestirse con sensatez, con respeto, no con exageración ni con extremismo. Después dice que sea hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. O sea, que no sea un borracho, alguien que le pones una cerveza y se le va la boca en agua, sino que sea una persona controlada, que no es no y sí es sí. Después dice que no sea un pendenciero. De esos hay muchos en las iglesias. Esos pendencieros, hermano, son tan astutos, tan sapos, que saben cómo usar la Biblia para manipular a los creyentes. Sabe cómo usar su poder como pastor y convertirse en autoritarios, hacer abuso de autoridad con sus hermanos. Para el fin es enriquecerse. O sea, pendencieros en la iglesia, fuera. Queremos gente sabia y humilde y prudente. No codicioso, de esos hay muchos en las iglesias. Codiciosos, de ganancias deshonestas, sino que sea amable, no avaro, apacible. Y aquí viene el requisito que el hermano nos está diciendo: pastor, yo no soy casado. Vamos a ver si la Biblia permite, pastor, que no sea casado, sea pastor. Que gobierne bien su casa. La pregunta es, para que gobierne su casa, ¿quién tiene que gobernar? ¿A su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tío, a su cuñado? ¿O a sus hijos? A sus hijos. Y para tener hijos, ¿qué tiene que tener? Una esposa. Una esposa. Y si está separado, tampoco puede ser pastor. Tiene que tener una esposa. Aquí dice claramente que gobierne bien sus hijos y que los tenga en sujeción con toda honestidad. Que no estén metidos en problemas de que el niño le pega a la niña, o que la niña en el colegio le rompió la cabeza a la niña. Los hijos de pastores son educados diferente, apacibles, con amor, son el ejemplo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Así que, amado hermano, usted que ha hecho esta pregunta, espere casarse y que conozca un poco más la familia, y entonces usted puede pastorear. En el 6 dice que no sea neófito, o sea, dedíquese a estudiar, amado, estudie en una academia cristiana o un seminario, pero comience a capacitarse. No importa que le digan cosas, usted capacítese, porque es importante. Es importante que usted se capacite. Bien, ese es, no sea que caiga, dice el último texto, en descrédito y condenación del diablo. Esa fue la pregunta número 5. Pregunta número 6. Pastor, quiero estudiar en un seminario. Muy bien, hijo. Le consulté a mi pastor y me dijo que no era necesario, sino que doblara mis rodillas y leyera la Biblia, y que allí el Espíritu Santo me enseñará. Deme su consejo. Déjeme decirle que su pastor está equivocado. Está equivocado. Parece que tiene rasgos a ser pentecostés, de la religión de los pentecostales. ¿Cómo nosotros aprendemos? ¿Cómo? Muchos se han justificado con los discípulos. No agarran al apóstol Pablo porque saben que le enseñó un maestro de esos tiempos llamado Gamaliel. Ahí no lo agarran. Y no saben que Pablo dijo: todo eso lo tengo por basura. Conocimiento de la ciencia, filosofía, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Ahora, se justifican con los discípulos. Dicen: pero ¿cómo Pedro? Pedro nunca fue a un seminario. Claro, ¿para qué iba a ir a un seminario si tenía el maestro de maestros a su lado? No, que Juan nunca fue a un seminario. Claro, hermano, claro, estoy de acuerdo, nunca fue a un seminario, porque tenía al maestro, al catedrático de catedrático, 3 años y medio, de día y de noche, siendo enseñados, siendo instruidos, siendo capacitados, siendo formados. ¿Por quién? Por el maestro Jesús. ¿Qué más querían? Tenían lo máximo como maestro. No se justifique.
Amado, vaya al seminario, búsquese un buen seminario, estudie teología, estudie las ciencias bíblicas, capacítese, instrúyase, y entonces usted va a ser usado por Dios. Que nosotros tenemos que orar, que pedirle la dirección al Espíritu Santo es verdad, pero el Espíritu Santo te va a usar con lo que tienes. Si no tienes nada, ¿cómo te va a usar? Por eso da mucha vergüenza oír prédicas de pastores que no saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, porque no está en relación a la palabra. Hablan lo que sueñan, hablan lo que piensan, hablan lo que sienten, hablan de sus emociones y nada de Dios. Por eso es importante estudiar, es importante que este hermano vaya al seminario y estudie. Pastor, usted que me oye, si tiene usted una oveja, un creyente que quiere irse al seminario, no le prohíba, no le impida, déjelo que se capacite. O usted tiene miedo que lo supere, o tiene usted miedo de que le va a quitar la iglesia. Que esos temores tontos se vayan de su vida. Deje que sus ovejas, sus creyentes, si tienen la capacidad, si tienen la posibilidad de ir a estudiar a un seminario, que vayan y se preparen. Es muy importante. Miren, los falsos profetas se preparan. Los engañadores se preparan. ¿Cómo no nos vamos a preparar nosotros? Preparémonos para poder mantenernos firmes. Miren, vamos a ver el caso de Timoteo, en 2 Timoteo 3:15. Este chico también estaba preparado. No es que Pablo lo agarró y le puso las manos y ya Timoteo salió pastor. No, así no funciona. Timoteo 3, versículo 14 dice: pero persiste en lo que has aprendido. O sea, alguien tuvo que enseñarle, y ese alguien fue un maestro, sabiendo de quién has aprendido. O sea, Timoteo tenía un maestro, no un padre espiritual como muchos dicen. Que Pablo le decía a Timoteo, mi hijo amado, es una forma de cariño. Yo tenía a mi maestro, un anciano, y muchas veces me decía, hijo. Y eso no significaba que él fuera mi padre físico o fuera mi padre espiritual. Era mi maestro, pero su relación entre él y yo era una relación muy cercana, y me llamaba hijo. Porque Dios bendiga al hermano Lucho Guevara, donde se encuentre, que Dios me lo bendiga. Y hoy y siempre es un hombre de Dios, que Dios lo bendiga. Por lo tanto, no hay padre espiritual, Mira lo que sigue diciendo: y desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Desde la niñez, este hombre era enseñado por su abuela Loaida, por su mamá Eunice. O sea, estaba en completa enseñanza. ¿Usted sabía que los judíos, desde que ellos van a la escuela, les enseñan la Torá? O sea, son gente preparada. Usted no tiene por qué les enseñar de la Torá. Ellos saben, ellos tienen que enseñarnos a nosotros lo que no saben en el Evangelio. Eso son gente que se está preparando constantemente. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el objetivo de formar al hombre de Dios perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Amado hermano, amada iglesia, preparémonos. Así que, hermano, vaya al seminario, estudie en el seminario. Si su pastor no quiere dejarlo, lamentablemente va a tener que irse a otra iglesia donde sí le permitan prepararse, porque eso es bueno. Consejo número 7. Pastor, ¿es correcto que un cristiano declare positivamente para recibir bendición y pueda decretar sobre los demás cosas buenas? Wow. Esta es una pregunta muy interesante. La metafísica de Aristóteles se metió a la iglesia. Primero déjeme decirle que declarar positivo no es de Dios. Se llama metafísica o es metafísica. Es una filosofía. Y los decretos solo los hace Dios. Hay gente que ha cogido el Salmo 2, donde le dice el Señor al Mesías, a Jesús: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero eso se lo dice al Mesías, no se lo dice al pastor, no se lo dice al profeta, no se lo dice al apóstol. Jamás le dio, ni al rey David le dio las naciones en su cargo. Jamás. Eso es para el Mesías. Pero ¿qué hacen estos sinvergüenzas? Para ganar dinero y ganar mucho dinero, te engañan y te dicen: mira, Dios te va a dar las naciones. Hermano mío, eso es una mentira. Quiero mencionar 4 aspectos sobre la metafísica
que los pastores que no tienen conocimiento, que han sido envueltos en esta corriente diabólica, filosófica dentro del Evangelio, en esta mezcolanza de teología y de filosofía que sale la famosa llamada escolástica, hermano, han hecho toda una fusión que le sale un arroz con pato y ahí está la gente que no entiende siendo engañada. En primer lugar está el mentalismo. Ahora se enseña el mentalismo. ¿Qué es el mentalismo? El mentalismo es el principio metafísico según el cual el ser humano solo o con solo pensar que puede crear, es decir, imagino, pienso, sueño y eso se materializa. O sea, usted es un Dios. O sea, usted es como Dios. Usted lo imagina y lo crea. Valga la redundancia, usted es un Dios. Usted es su propio Dios. Su pastor es Dios y cree en esta. Y les enseñan a mentalizar. Mentalice, hermano, que usted es bendecido. Mentalice que viene la plata. Mentalice. Y la gente comienza a entrar en una psicosis. Parecen, hermano, estos rosacruces que tienen poder en la mente y comienzan a crear cosas. El mentalismo se metió a la iglesia. El pensamiento positivo, no sea negativo. Mira, el Señor Jesucristo dijo algo que era negativo. De repente él no conocía esta doctrina que el pastor de hoy la predica en sus iglesias. Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendré. Mira qué negativo fue el Señor. En cambio, el mentalismo de Aristóteles te dice que tú tienes que ser positivo. Positivo en todo, positivo en esto, positivo en aquello. Piensa positivo y vas a ser bendecido. Esa es una mentira del diablo. Porque la Biblia dice, pedime, el que pide se os dará. En el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en Mateo 6:33, dice claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto viene añadido. En segundo lugar está el poder del decreto. ¿Qué es el poder del decreto? Es el principio metafísico según el cual mis palabras tienen poder creativo. Por eso que por ahí hay un loco delirante que dice, diga conmigo, en mi boca hay un poder. Usted ya sabe de quién estoy hablando. En su boca hay un milagro, en su boca hay un poder. Mira, hermano, en la mía hay una lengua que tengo que controlar todos los días, que tengo que sujetar ante Cristo, porque esta lengua tiene un veneno que inflama las llamas del infierno. No tiene un poder positivo. Y hay que controlarla en el nombre de Jesús. Y hay muchos que no pueden controlar su lengua, incendian las casas, dividen la familia, dividen las iglesias, son chismosos, son chismosas y ya piensan que tienen un poder positivo en su boca y pueden decretar. Es una mentira del diablo. Lo que pasa es que usted no lee la palabra. Entonces la gente piensa que con solo decirlo y repetirlo varias veces ya va a suceder. Y eso va a suceder. Eso es decretar. El único que puede hacer decretos se llama Dios, el rey, el presidente. En tercer lugar está el poder de la afirmación. Mira, esto es interesante. ¿Cuál es ese, el poder de la afirmación? Es el principio metafísico, escuché, según el cual solo el hecho de repetir a alguien muchas veces una cosa, las va a creer y le van a suceder. Dijo este hombre Marco Will, yo a mis hijos les digo que sean millonarios, que piensen en las riquezas, que piensen en el mundo, y mis hijos las van a creer. ¿Por qué no le dice a sus hijos que sean temerosos de Dios, que lean la palabra, que amen al prójimo? Porque no conviene. No conviene. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en las riquezas. ¿Así dice? No, instruye al niño en el camino de Dios, en el camino de su vida. Instrúyelo. Las riquezas van a llegar solas siempre y cuando acontece que tú obedezcas la voz del Señor tu Dios para poner por obra sus mandamientos, las bendiciones te van a llegar. No necesitas estar afirmándole, estarle gritando a los oídos a la iglesia, declare que usted es rico, declare que las riquezas vienen a usted, diga conmigo, ve el dinero, ve. Eso es brujería, hermano. Lo que hacen muchos pastores. No enseña nada de eso la Biblia. En cuarto lugar, la ley de causa y efecto. O sea, todo lo que haces tiene un efecto que se manifiesta en tu vida. Parecido a lo que dice, todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Entonces han cogido eso y dice, si siembras $1,000, vas a cosechar $100,000. Si siembras $20,000, vas a cosechar $200,000. Para eso
ellos creen que eso se llama, o ellos aplican el poder del efecto o de la causa y el efecto. Cuanto más das, más ganas. Si das poco, poco ganas. Mira, Jesús le dijo a la viuda, esta viuda dio más que todos y dio un poquito. Pero no dicen eso de la gente, hermano. Recuerdo que estuve en una cruzada, o qué digo cruzada, en una campañita de un supuesto profeta del Ecuador, y vino por acá, por esta ciudad. Cuando pidió las ofrendas y los diezmos, los tiró en el suelo y dijo, con eso ni siquiera para el té me alcanza. Este malcriado, entre comillas profeta, comenzó a insultar a la gente. Con esto me muero de hambre. Y dijo lo siguiente, aplicando la causa y el efecto. Si ustedes dan más, más van a recibir. Si dan poco, poco van a recibir. Mentiroso. La Biblia dice que el que da con el corazón, no el que da en cantidad. Claro, en otras partes hay que ver la cantidad, pero con el corazón. Pero este quería cantidad, no importa si la dabas con odio o con rencor. El asunto es que tú depositaras en el alfolí o en la sábana que había tirado en el suelo tu dinero. Mira, hermano, he dado respuesta a estos 7 consejos. Espero a los hermanos que le hicieron estas preguntas pueda haber satisfecho sus inquietudes. Y conmigo, pues, hermanos, será Dios mediante hasta el día miércoles, si Dios lo permite, con un nuevo tema que el Señor ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, para enseñar. Les voy a dejar el teléfono de la Casa Pastoral de la Iglesia Restauración de las Naciones para que usted nos llame por interno, 073-523902. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Con ustedes, mi hermano Luis Eizaguirre. El tema se llamó confusión doctrinal. La ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando has escuchado esta confusión doctrinal, ¿qué te vino a la mente? ¿Qué te vino a tu corazón? A veces uno por amistad permite detener con injusticia la verdad. Si ese es tu caso, yo te invito a que cierres ahí en tu habitación de rodillas, clámale a Dios. Los tiempos se acortan. Jesús pronto viene. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Con estas falsas doctrinas? ¿Con estas falsas mentiras? Es hora de estar en el camino, pedir perdón. Arrepiéntete de estas cosas, hermano. Que Dios te bendiga. Te esperamos aquí los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Dios te bendiga.